En este video vamos a ver lo que es un ORM. Estaremos utilizando un ORM para cada proyecto, así que es buena idea saber qué son y cómo nos vamos a beneficiar de ellos. Primero veamos qué es un ORM. Sus letras significan Object Relational Mapping. Y bueno, un ORM te va a permitir almacenar o leer objetos de tu base de datos muy fácilmente. Ahora, algo que debes de tener en cuenta es el significado de Object, de Relational y de Mapping. Empecemos con Object o los objetos. Estos usualmente se definen con un lenguaje de programación. En nuestro caso se definen con JavaScript en Node. Se crea un archivo que se conoce como el modelo y en él se define la forma que van a tener estos datos. Es decir, tú puedes crear o en tu aplicación tal vez es uno de manejo de clientes y es en el ORM donde le das la forma a los objetos de clientes. Es decir, un ID con un nombre, con un apellido, con un nombre de empresa, un teléfono de contacto. Todo eso se define en el objeto del ORM y se definen con un lenguaje de programación. La segunda pieza es relational. Relational al final es lo que es la base de datos. Entonces es donde se almacenan los objetos. Finalmente tenemos el mapping. Esta es la unión en ambos. Y esta unión es la que me permite que con código del lenguaje de programación que estoy utilizando pueda realizar las consultas a la base de datos, unir los objetos con el relational y utilizar esos datos y mostrarlos en mi aplicación. Ventajas de utilizar un ORM. Primero, evitan la repetición de código, ya que el modelo solo se define en un lugar y solo con importar ese modelo, por ejemplo, a tu controlador, vas a tener acceso a todos los métodos del ORM, por ejemplo, para crear un nuevo cliente, eliminarlo, actualizarlo, etc. Aceleran mucho el proceso de desarrollo, ya que hay una gran cantidad de métodos para lo que se conoce como el CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar registros, que casi todos los proyectos hoy en día lo requieren. Y muy importante, no es necesario escribir una sola línea de código SQL. Todo esto, los métodos, por ejemplo, para crear un registro ya existen en el ORM, incluso para relacionar una tabla con otra. Todo eso ya existe y lo veremos a detalle en el curso. Continuando con las ventajas del ORM. Bueno, la seguridad. La mayoría de los ORM cuentan con sentencias preparadas. Eso evita la inyección de datos no esperados. Y además cuentan con una gran cantidad de medidas de seguridad que hacen que no tengas que preocuparte por esta capa, por así decirlo, en tus aplicaciones. La verdad es que ayudan mucho en ese aspecto. También están escritos en el lenguaje de la aplicación que estás creando. Por ejemplo, a diferencia de SQL, si estás acostumbrado a escribir algo de código SQL, puedes llegar a realizar consultas muy complicadas que tal vez no tengamos conocimientos de cómo hacerlas. El ORM se encarga de esa parte. Entonces no necesitas escribir código SQL. El ORM tiene una serie de métodos que están escritos en el lenguaje de tu aplicación. Desventajas del ORM, bueno, siempre hay que aprender una sintaxis nueva, eso siempre llega a ser una desventaja, tienes que ver cómo lo hace el ORM. Uno de los detalles que veo mucho es que cuando alguien utiliza un ORM, comienza a escribir código SQL donde se acuerda cómo es el SQL, si es muy sencillo un select, lo hacen, y por ejemplo, si es muy complicada la consulta, deciden utilizar el ORM. Eso no se recomienda, siempre hay que utilizar los métodos que nos provee el ORM. Eso llega a ser un poco cansado. Estar viendo los ejemplos, la documentación y encontrar las funciones que hacen lo que necesitamos. Instalarlo en algunos casos llega a ser muy sencillo, en otros no tanto. Y a veces, por ejemplo, instalarlo localmente llega a ser un problema. Instalarlo en un servidor llega a ser incluso muy complicado. Afortunadamente Node lo hace muy sencillo gracias a NPM. El performance siempre va a ser un poco más lento. Un ORM es una capa de abstracción sobre la base de datos, es decir, si tú utilizas un método para crear un registro, el ORM se encarga de escribir el código SQL, pero tú estás escribiendo código en tu lenguaje de programación. Por lo tanto, en lo que se interpreta lo que estás haciendo y se ejecuta ese SQL, puede llegar a ser un poco más lento a que si estuvieras escribiendo las consultas nativas con código SQL. Nada va a ser más rápido que una consulta nativa. El ORM va a ser un poco más lento, pero te va a permitir que no tengas que aprender mucho SQL o si no quieres aprenderlo o simplemente tienes mucha prisa en este proyecto, te va a salvar mucho tiempo. Algo muy importante es que un ORM no es específico de Node. Muchos lenguajes de programación tienen un ORM. Por ejemplo, en PHP, Propel y Doctrine son excelentes herramientas.
Muchos frameworks MVC de PHP utilizan cualquiera de estas dos opciones. En Java, por ejemplo, existe Hibernate. En Python existe uno llamado SQL Alchemy. Django, por ejemplo, tiene su propio ORM interno. En C# existe algo llamado Entity Framework. Y en realidad en muchos lenguajes vas a encontrar un ORM. Es una herramienta muy común que ahorra bastante tiempo en realidad cuando estás desarrollando. En cuanto a Node, existen dos opciones muy claras en cuanto a ORMs. Uno que se llama Sequelize, este soporta MySQL, PostgreSQL, que son las dos que estaremos utilizando en este curso. También soporta la de Microsoft SQL Server y también SQLite en tus aplicaciones Node. Entonces Sequelize, muy importante, soporta estas cuatro motores de bases de datos. Y otra opción que existe es Mongoose. Es otro ORM, este te permite conectar MongoDB en tus aplicaciones de Node. Entonces, ya sea que decidas que tu aplicación debe utilizar una base de datos relacional o no relacional, Sequelize y Mongoose tienen cubierto en esa parte con Node. Algo muy importante es que muchas veces la palabra modelo y ORM se pueden confundir un poco. Y esto pasa porque usualmente los modelos y el ORM están muy relacionados. Y puede ser posible que sea difícil de comprender qué es lo que hace cada uno. Muy importante, el modelo es el lugar único donde se describe la forma de los objetos. Y de esta forma hace que sea muy fácil agregar o quitar campos de tu base de datos. Mientras que el ORM contiene los métodos para la base de datos. Es decir, mientras que el modelo describe, por ejemplo, la tabla de productos que tiene un ID, que tiene, por ejemplo, un nombre, que tiene un varchar de 60 caracteres, el nombre, que tiene un código, que tiene un precio, qué tipo de dato va a ser. Toda esa parte se define en el modelo. Por otro lado, el ORM cuenta con todos los métodos para crear nuevos productos, para eliminarlos, actualizarlos, para relacionar productos con una categoría, para relacionar productos con un cliente, etc. Entonces, espero quede un poco más clara esa parte. Si no, aquí tenemos un ejemplo. Digamos que tenemos un modelo de usuarios. En este caso, nota cómo estoy utilizando Sequelize para definir el tipo de dato. Es por eso que tal vez pueda ser un poco complejo la diferencia entre modelo y ORM. Pero nota cómo defino la estructura de modelos utilizando un lenguaje de programación. En lugar de utilizar SQL, utilizo el lenguaje de programación que tengo en mi aplicación. Por el otro lado tengo el ORM, pero algo importante, nota cómo el modelo da estructura. Tenemos un ID, tenemos un password, tenemos un nombre. Faltaría un correo y muchos otros campos, no cabían en este lugar. Y ahora sí, vamos con la parte del ORM. Supongamos que quieres crear un usuario. Puedes ver la sintaxis. Const usuario va a ser igual a password y nombre. Y después utilizamos usuarios. Nota cómo este usuarios que está aquí es el mismo nombre del modelo, usuarios. Entonces, de esa forma, sabe en qué parte se tienen que insertar los datos. Y luego utilizamos .create. Le pasamos el objeto de usuario. Y eso hace que se inyecte, que se agregue en lo que viene siendo la base de datos. Así de sencillo es crear un nuevo registro utilizando un ORM. Este ejemplo utiliza Sequelize, pero con Mongoose es muy similar. Algo importante, no escribes, por ejemplo, insert into y después le colocas los valores. Nada de eso se hace en esta parte, el ORM se encarga de todo. Y, por ejemplo, para obtener un usuario, solamente utilizas usuarios.findOne y le pasas qué es lo que quieres traerte. En este caso, de nueva cuenta, estamos utilizando uno de los métodos del ORM. Entonces, la diferencia aquí, o lo que quiero que te lleves, el modelo da la estructura de los datos y el ORM nos da todos los métodos para trabajar o consultar la base de datos. Estas son cosas que no se aprenden con una diapositiva, por eso yo recomiendo que veas lo que viene siendo el primer proyecto, lo finalicemos y de ahí vuelvas a ver este video. Seguramente todo va a quedar mucho más claro. De nueva cuenta, los ORMs utilizados en este curso van a ser Sequelize en dos proyectos y también Mongoose.